Muy buenas tardes, estimados colaboradores. Esperando que todos se encuentren muy bien en este hermoso viernes. Mi nombre es Dayana Peralta y en nombre de la Gerencia de Recursos Humanos queremos darle la más cordial bienvenida a este espacio. Fue preparado con mucho cariño para todos ustedes. En el día de hoy nos reúne la celebración especial del Día de las Secretarias, una fecha que nos invita no solo a reconocer ese aporte que ellas brindan, sino también a seguir promoviendo su desarrollo tanto personal como profesional. El tema elegido fue tomando las riendas de nuestro propio desarrollo, el cual tiene por objetivo promover que cada uno de ustedes que están participando eh, puedan tener la capacidad de autogestionarse de manera consciente, fortaleciendo las habilidades clave como el manejo del tiempo, la organización, inteligencia emocional y la toma de decisiones, a fin de poder potenciar su crecimiento tanto personal como profesional. Para abordar este interesante tema, nos acompaña nuestra gerente de comunicación estratégica, Marlene Fernández, quien es además vocera institucional y comunicadora con amplia experiencia en imagen integral, marca personal y autogestión. Marlene tiene formación base en administración de empresas, con maestría en función pública y gobernanza, mención finanzas públicas y formación en psicología clínica. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta actividad que tenemos en la tarde de hoy. Muchísimas gracias, Dayana, por la introducción y sobre todo por la invitación a compartir este espacio en el marco de la víspera del Día de la Secretaria. La verdad que me siento súper honrada de poder compartir este contenido que espero que sea de muchísimo provecho, tanto para las secretarias y secretarios de esta Dirección General de Impuestos Internos como para todos los colaboradores que han hecho una parte en su agenda para compartir este webinario con todos nosotros. Hoy vamos a disfrutar de este contenido tomando las riendas de nuestro propio desarrollo. Hoy vamos a estar compartiendo algunas recomendaciones, algunos consejos para que podamos tener una mejor autogestión de nuestra vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Una de las preguntas más recurrentes que yo recibo cuando alguien lee mi biografía en las redes sociales, cuando alguien escucha una presentación, es a qué yo me refiero con el término autogestión, que es uno de los ámbitos en los cuales soy facilitadora y una gran abanderada de este concepto. La autogestión es esa capacidad de tomar las riendas de nuestra propia vida, organizando nuestras acciones y decisiones de manera consciente para crecer y avanzar hacia lo que yo quiero. Cuando yo tengo una autogestión de mi vida, de mis recursos, de mis sueños, pues yo puedo tomar las riendas de ese proceso de desarrollo. Y por supuesto, lo opuesto es cuando vivimos sin un plan, cuando vivimos sin un propósito, y no se trata de eso. Entonces, el objetivo de este webinario, de este encuentro el día de hoy, es que nosotros podamos tomar las riendas de ese proceso de desarrollo, de autogestión, y de esa manera convertirnos en la mejor versión que podamos ser cada uno de nosotros. Puede que el éxito y ese concepto de mejor versión sea completamente diferente dependiendo de nuestros valores y dependiendo de cuáles sean esos logros que nosotros busquemos alcanzar. Quiero pedirles que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta de los tópicos que vamos a estar abordando, se sientan en la libertad de escribirlo, de compartir cualquier pregunta o cualquier comentario que lo pueden poner en el chat y así pues todos podemos enriquecernos y socializarlo. ¿Por qué es importante la autogestión? ¿Para qué una persona debería autogestionarse? Aquí tenemos algunas razones para aspirar a la excelencia, para no quedarme en una posición de estancamiento, para no quedarme en una posición de mediocridad, para no quedarme en una posición donde yo no le saque el mayor provecho a los recursos con los cuales cuento, a los talentos y dones que hemos recibido. Esa es una de las razones por las cuales
debemos de gestionarnos para aspirar a la excelencia. Otra razón poderosa es para corregir los malos hábitos. Puede que cada uno de nosotros tenga oportunidades de mejora. A lo mejor no tienes la mejor gestión de tu tiempo, no manejas de la mejor manera tu agenda, puede que haya algún mal hábito en términos personales, a lo mejor no comes de la manera más saludable, no tienes una buena higiene del sueño. Esto es aplicable a cualquier ámbito, pero cuando yo me autogestiono, yo puedo corregir los malos hábitos, hacer una mayor contribución a mi entorno, a mi comunidad, a mis seres queridos y prepararme para una expectativa de vida mayor. Y este punto es súper interesante porque en la medida que van avanzando valga la redundancia, los avances médicos y la tecnología, la expectativa de vida para los seres humanos ha aumentado considerablemente. Y eso nos pone frente a nuevos retos. Puede que tú tengas que replantearte una reinvención en términos profesionales. Justamente hoy conversaba con una compañera sobre ese tema. ¿Qué pasa cuando una persona se retira? ¿Qué pasa cuando una persona se jubila? Cuando por cualquier razón se enfrenta a algún cambio en su etapa vital, los hijos ya crecieron, se fueron de la casa, o estamos asumiendo cualquier cambio internamente en nuestro espacio de trabajo, pues eso nos pone frente a retos y decisiones que no siempre controlamos del todo. Entonces, cuando yo me autogestiono, yo puedo prepararme para esos escenarios retadores y para lo que pudiera esperarme en el mañana, para lo que pudiera esperarme en función de una expectativa de vida que cada vez es mayor, en promedio, obviamente. La autogestión es un concepto multidimensional. No se trata de una habilidad, sino de una forma de dirigir nuestra vida desde diferentes ángulos. Y en ese sentido, yo quise compartir con ustedes diferentes perspectivas de cómo nosotros podemos abordar este concepto y esta herramienta de la autogestión. El primer punto desde el cual podemos nosotros abordar la autogestión es desde la psicología. La autogestión desde el punto de vista psicológico es esa capacidad de yo autorregular mis emociones y mis conductas de acuerdo a los objetivos que yo quiero lograr en la vida. Y aquí es importante, pues, introducir el concepto también de coherencia. Muchas veces decimos, yo quiero crecer, yo quiero cambiar de empleo, yo quiero una mejor posición, pero ¿qué estás haciendo que te conduzca a eso? ¿Terminaste la maestría? ¿Te volviste a inscribir en la universidad? ¿Aprendiste ese idioma? Tú quieres adelgazar, pero estás haciendo ejercicio, te estás alimentando mejor. Tú quieres a lo mejor lograr alguna meta que implique un tema económico, un tema material. ¿Estás gestionando mejor tus finanzas? ¿Estás llevando un presupuesto? Entonces, desde el punto de vista psicológico, esa capacidad de autorregular mis emociones y mis conductas me va a llevar a que yo tenga mayor nivel de eficiencia en el logro de mis objetivos. Otra vertiente desde la cual podemos abordar la autogestión es desde el punto de vista de la ética, la responsabilidad personal de actuar con integridad en cada decisión. Cuando yo me autogestiono, yo puedo tener esa capacidad de introspección y esa reflexión para yo poder alinear mis comportamientos de acuerdo a mis valores y mis valores más elevados. No actúo por impulso, no actúo en piloto automático, no hago las cosas porque de pronto siempre se han hecho de esa manera o porque fulano de tal me presionó o porque fulanito también lo hace, sino que yo puedo tener esa capacidad de reflexión y esa responsabilidad de actuar con integridad, de actuar con coherencia, conforme a mis valores en cada decisión. Y aquí hay muchísimo crecimiento en términos humanos. O sea, cuando yo entiendo que la autogestión también es una oportunidad de yo tener un comportamiento más íntegro, pues eso definitivamente que me aporta mucho crecimiento como ser humano. También podemos abordarlo desde el punto de vista de la filosofía, el ejercicio consciente de la libertad para dirigir mi propia vida. Esto puede que suene un poquito grandilocuente, pero cuando nosotros empezamos a cuestionarnos en función de temas más elevados como el legado que yo quiero dejar,
cuál es el sentido de propósito que yo le quiero dar a mi vida, pues ahí también hay una oportunidad de autogestión. La espiritualidad, la alineación interna para vivir en coherencia con los valores del ser, y a nivel laboral, a nivel gerencial, es esa habilidad de planificar, organizar y evaluar el propio desempeño para generar resultados sostenibles. Si yo quiero mejorar en mi trabajo, eso no puede ser un concepto abstracto. Yo no puedo decir que yo quiero ser una mejor gerente y no ponerle a esa expresión indicadores. ¿Qué significa para mí ser mejor? ¿Qué significa para mí ser una mejor líder, ser una mejor colaboradora? Eventualmente mejorar el tiempo de entrega de algunos de los insumos en los cuales me involucro, mejorar el clima laboral de mi espacio de trabajo. Tengo que ponerle un indicador que sea medible, que sea mensurable, porque lo que no se mide, pues no se puede controlar y por lo tanto no progresa. Así que la autogestión no se trata simplemente de manejo de mis emociones, sino que es un concepto bastante amplio y multidimensional que abarca psicología, ética, filosofía, espiritualidad y también la parte gerencial, también mi desempeño a nivel laboral. Aquí alguien nos pregunta que si existe la facilidad de adquirir el formato, me imagino que te refieres a la presentación. Por supuesto que sí. Le vamos a estar compartiendo la presentación al equipo de recursos humanos para que pueda distribuirla con muchísimo cariño, claro que sí. Desde el punto de vista de la psicología, y aquí esta parte me encanta porque la autogestión es un concepto que suena como término, suena bastante elegante, pero existen otros términos y otros conceptos relacionados, como es el tema de la literatura de autoayuda y todo lo relacionado al movimiento y a la literatura de autoayuda, que ha sido bastante criticado. Luego vuelvo al slide anterior, pero abordando esta parte de una mirada crítica a la industria de la autoayuda y el crecimiento personal, muchas veces la gente critica este tipo de herramientas por considerar que son muy light, por considerar que de pronto pueden ser muy superficiales, que si yo te digo, mira, tú puedes lograr tal cosa, a lo mejor yo puedo estar hablando desde mi realidad, no necesariamente de la tuya. Y en sentido general, sobre todo en los últimos años, han sido temas que han generado mucha controversia. Hay personas que están a favor de lo que es este movimiento, esta cultura de la autoayuda y del crecimiento personal, y hay personas que están en contra. ¿Cuáles son los pros que nosotros podemos identificar de todo lo que es la industria del crecimiento personal? Inspiración y motivación, tanto en charlas, en jornadas de crecimiento. Hoy mismo ustedes están participando en un webinario que encaja dentro de lo que es el concepto de una herramienta de autoayuda y de crecimiento personal. Entonces, cuando nosotros participamos en este tipo de actividades, pues evidentemente que hay una carga de inspiración, hay una carga de motivación, muchas veces salimos un poquito más enérgicos, tú sientes cierta vibra positiva y cierto deseo de hacer cosas. Herramientas prácticas y accesibles es otro de los beneficios de los PROCs, y formato de autoconciencia y desarrollo integral. Fomento de la autoconciencia y del desarrollo integral. ¿Cuáles son los contras? Poca rigurosidad científica. Cuando yo te digo el cielo es el límite, yo estoy partiendo de una creencia. El límite es relativo. Puede que mi límite no sea el tuyo. Puede que el talento que yo tenga para una actividad y los recursos y el acceso a ciertas oportunidades que yo tenga, no puedo generalizar, yo no puedo hablar exclusivamente desde lo que ha sido mi realidad. Claro que yo tengo que inspirarme y digamos que tomar la decisión de ir por más, pero consciente, sobre todo cuando estamos en la posición de ser un facilitador, ser un motivador en estos temas, hay que tener mucha responsabilidad porque aún con la mejor intención tú pudieras estar haciendo sentir presionado a otra persona e incluso logrando el efecto contrario, porque si alguien no maneja las mismas oportunidades, las mismas destrezas, la misma realidad, pues puede que lo que
en lugar de motivarse, pues pueda sentirse frustrado. Entonces, muchas veces en estos temas hay poca rigurosidad científica, enfoque superficial y dependiente y promesas exageradas, como esa máxima de que el cielo es el límite, de que yo me lo merezco todo, de vamos por más. Eso puede que, ¿verdad?, que resulte un poquito abstracto y que no aplique a todos los escenarios. Volviendo a este punto, no obstante, desde la terapia cognitiva conductual, que es una de mis terapias favoritas, la autogestión se entiende como la capacidad que tiene la persona de identificar, cuestionar y modificar sus pensamientos y patrones de conducta para generar cambios positivos en su vida. La terapia cognitiva conductual, que las siglas son TCC, es un enfoque psicológico basado en la evidencia que sostiene que nuestros pensamientos, emociones y conductas están interconectados y que cambiando los patrones de comportamiento desadaptativos podemos modificar cómo nos sentimos y cómo actuamos. Y me voy a detener brevemente en este punto. Puede que haya muchos abordajes que sean ligeros, como los ejemplos que yo puse hace un momentito. Puede que yo te diga, mira, tú puedes llegar, tú puedes lanzarte, pero tú dirías, bueno, pero yo tengo 5 años en el mismo puesto, yo esta mañana tuve que coger 3 carros públicos, yo tengo tal o cual deuda. O sea, tú tienes una realidad como la tenemos todos. Entonces, una fórmula simple no necesariamente te va a dar todas las herramientas para que tú puedas lograr tus objetivos. Sin embargo, desde este enfoque de la terapia cognitiva conductual, sí hay un abordaje científico demostrado, comprobado, que plantea, que sostiene que en la medida que yo cambio mis pensamientos, ese cambio de pensamiento va a tener un impacto en mis emociones y por lo tanto en mis conductas. Eso no quiere decir que yo necesariamente pueda lograrlo todo ni ir al cielo literalmente, pero en la medida que yo decido, y ahí es donde entra el pensamiento positivo y donde entra todo este tema de la motivación, en la medida que yo me enfoco en lo que yo quiero lograr, no solo a nivel de metas, sino también a nivel de crecimiento personal, en la medida que yo sostengo pensamientos más positivos, pensamientos que me agreguen valor, en esa misma medida, eso va a tener un impacto en mis emociones y me va a permitir ajustar, me va a permitir yo autogestionarme mejor, yo poder modificar mi conducta y tener mejores resultados en la vida. Así que no es tan simple como yo decir, piensa positivo y lo vas a lograr. No, no es tan simple. Puede que eso conlleve tiempo de introspección, puede que eso conlleve acompañamiento, el superar ciertas situaciones que cada uno sabrá cuál es esa situación que en un momento determinado le afecta, le ha impedido poder autogestionarse mejor o poder lograr ciertas metas importantes en la vida, pero sí todo empieza con un pensamiento, señores. No es tan sencillo como para decir que solo es eso, pero mis pensamientos son la esencia, son la base que va a dar pie a que yo pueda autogestionarme mejor. Desde el punto de vista de la gerencia, autogestionarnos, y cuando hablamos de gerencia no quiero solo, digamos que enfocarlo exclusivamente en los puestos de liderazgo, porque esto aplica para todos, independientemente de que seamos secretarias, de que seamos analistas, estamos liderando procesos, nos estamos liderando a nosotros mismos y en todo momento estamos manejando personas, estamos manejando situaciones y procesos. Y es muy común incluso ver personas que aunque no tengan un puesto como tal de supervisión, muchas veces son más líderes que el que sí está por cualquier razón en una posición formal de autoridad. Desde este punto de vista, desde el punto de vista del contexto laboral, la autogestión es aplicar principios de planificación, organización y control de la propia vida laboral y profesional. Y repito, planificación, organización y control son principios gerenciales que cuando yo lo aplico a mi vida laboral y profesional me voy a convertir en una persona más responsable,
de mi propio desempeño y de mis propios resultados. Si yo necesito terminar, imagínense en este momento cualquier labor que ustedes tengan que terminar. Tú tienes que terminar un informe, tú tienes que terminar un proyecto que te asignaron. Si tú no te pones una meta, si tú no identificas qué tiempo en promedio te puede tomar esa labor como tal, en función de la experiencia, en función de lo que ha sido ese mismo trabajo en otros momentos, si tú no identificas los recursos que tú necesitas, si necesitas acompañamiento, si necesitas un entrenamiento, si necesitas alguna herramienta tecnológica como tal, presupuesto para tú llevar a cabo esa tarea, pues va a ser muchísimo más difícil que esa tarea se pueda concluir en el tiempo que tus supervisores te lo están pidiendo o que esa tarea se pueda concluir con resultados excelentes. Entonces, si yo vivo sin planificación, si yo trabajo sin planificación y sin control, pues va a ser más tortuoso que yo pueda concluir mis objetivos y las diferentes pues, asignaciones que se nos ponen en el día a día. Estos principios que acabamos de mencionar vienen de los 4 principios de la administración. Desde principio del siglo pasado, Henry Fayol identificó como 4 pilares de la administración la planificación, que habla de definir objetivos y decidir cómo alcanzarlos, la organización, distribuir recursos y tareas para cumplir los objetivos. Si yo soy una persona demasiado centralizada, porque yo entiendo que si yo no lo hago todo no se va a hacer bien, porque yo quiero tener el control del más mínimo detalle, si yo no me gusta trabajar en equipo, hago resistencia a trabajar en equipo, pues ahí yo estoy fallando en ese punto de la organización, de yo distribuir recursos y tareas para cumplir los objetivos. La dirección, que es guiar, motivar y supervisar al personal para que logre mis resultados. Cuando yo estoy trabajando en equipo, ya sea en una posición de liderazgo o no, si yo simplemente le digo, fulano, consígueme tal cosa, o mira, no me gustó ese arte que ustedes me entregaron, para utilizar un ejemplo más alineado a mi área de trabajo. Si yo le digo al equipo de diseño o al equipo de redes, no me gustó ese arte, no me gustó esa animación, preséntenme otra cosa, mejórenme otra cosa, ¿cómo ellos van a interpretar lo que yo le estoy diciendo? Porque eso es completamente subjetivo, eso es completamente abstracto. O sea, yo tengo que especificar qué no me gustó de esa animación o de ese arte, qué yo quisiera recibir en lo adelante, qué me pidieron, o sea, si fue una petición clara, si fue un mandato de un superior que nos solicitó algún trabajo, alguna campaña y nos dio una indicación precisa, pues yo tengo que estar en la capacidad también de poder transmitir esa información para que el equipo me pueda apoyar de la mejor manera. Pero si yo lo que digo es como, a eso le falta algo, no me gustó, eso está flojo. E increíblemente, señores, hay personas que dan ese tipo de retroalimentación. Yo recuerdo una cliente en el pasado que nunca se me olvidó, que me dijo que a un discurso le faltaba sazón. O sea, lo que puede significar sazón para ti puede ser una idea completamente diferente para mí. Entonces, desde la dirección, yo tengo que ser capaz de guiar, motivar, muchas veces también tomarnos el tiempo de entrenar, de acompañar a nuestro equipo, a nuestros colaboradores, a nuestros compañeros, en el caso de que yo no tenga personas bajo mi mando, pero si yo estoy interactuando contigo todos los días y tu trabajo impacta el mío en mi entorno, pues yo también tengo que tener esa capacidad de poder acompañarte, de poder motivarte para que el resultado pueda fluir mejor. Y control, verificar que todo se realice según lo planificado y corregir posibles desviaciones. Las secretarias, si bien tenemos aquí un equipo, bueno, un grupo de 304 personas, a quien aprovecho para una vez más agradecer por este tiempo y por apoyar esta iniciativa de recursos humanos, que la tarde de hoy podamos compartir este webinario. Si bien estamos compartiendo con 304 colaboradores en este momento, pero originalmente este ha sido un webinario enfocado en las y los secretarios de la DGII. Y muchos procesos importantes, señores, pasan por la mano de las secretarias y los secretarios. Y el éxito de la mayoría de los proyectos descansa en los detalles.
sobre todo cuando son detalles que tienen que ver con presupuesto, con planificación, con mandar evidencias, con un tema de una facturación, de un proceso que sea muy importante. Cualquier detalle que en la mayoría de los casos pasa por las manos de las secretarias puede hacer la diferencia en que entre ese proceso fluya e incluso que no atrase todo el trabajo de un área, que no le vaya a crear un inconveniente a los supervisores. Así que no porque sea algo en apariencia sencillo, quiere decir que no tiene un gran impacto. A veces, señores, hasta tomar la previsión de si llama a alguien, poder tomar ese mensaje con toda la información que se requiera, quién llamó, de dónde, qué necesita esa persona, cómo se le puede contactar, cómo se le puede ayudar. Esos detalles que van también muy ligados al servicio pueden ser fundamentales para que los resultados que se obtengan sean los mejores. Para alcanzar la excelencia se debe de apostar a las fortalezas. Yo tengo que identificar cuáles son mis áreas de fortaleza, porque todos tenemos talento, sin excepción. Todos tenemos áreas en las cuales somos más talentosos, en las cuales se nos da más fácil ciertos trabajos. Esos trabajos que se nos dan más fácil muchas veces también son los que más disfrutamos, y hay otras áreas en las cuales pues nos cuesta un poquito más. Hay personas que de pronto se le dan mejor las letras, las áreas más ligadas a humanidades. Hay otras personas que son mejores en los números, que puede que la inmensa mayoría de los colaboradores de esta institución tengan más destrezas ligadas a la parte numérica, un pensamiento más estructurado por la naturaleza de las funciones, por la naturaleza del trabajo de esta institución. Pero yo tengo que identificar cuáles son mis fortalezas para enfocarme en esas fortalezas y buscar apoyo en aquellas áreas, en aquellas destrezas en las cuales pues yo tenga ciertas debilidades. La autogestión debe de partir de esas fortalezas, porque cuando yo quisiera salirme de algo que no es mi zona de mayor fluidez, que no es esa zona donde yo mayor destreza tengo, pues yo lo que voy a tener es debilidades fortalecidas. Mientras que si yo me enfoco en ser mejor, en lo que ya yo tengo un talento natural, pues eso va a ser todavía muchísimo más positivo. Por lo tanto, yo necesito conocer cuáles son mis fortalezas para saber cuál es mi sitio o escoger el mejor espacio para mí. Los veo muy calladitos. Me gustaría saber si tienen algún comentario hasta el momento, alguna pregunta, si hay algo que les ha llamado la atención hasta el momento. Así que les agradecería que lo escriban en el chat. Hubo alguien que escribió Napoleón Hill, me imagino que haciendo referencia al famoso libro de Piense y hágase rico. No es tan simple como pensar, pero es un primer paso. Cuando usted piensa e identifica qué quiere lograr en la vida, qué quiero lograr en el trabajo, cuál es ese nuevo hábito que yo quiero integrar a mi vida, cuál es esa área de mi personalidad que yo quisiera moldear, cuál es esa debilidad que en un momento determinado me pudiera jugar una mala pasada, que yo creo que todos sabemos o deberíamos de saber, porque ahí entra también la inteligencia emocional. Yo primero tengo que pensar, que identificar qué yo quiero, qué yo necesito, para a partir de ahí, pues, dar los pasos para una mejor autogestión. Hace falta mucha más energía y trabajo. Aquí tenemos una frase de Peter Drucker, del artículo Gestionarse a sí mismo. Hace falta mucha más energía y trabajo para mejorar desde la incompetencia a la mediocridad que para pasar del desempeño de primera a la excelencia. Y sin embargo, la mayoría de las personas, sobre todo profesores y organizaciones, se concentran en convertir a los incompetentes en mediocres. La energía, los recursos y el tiempo deberían ir por el contrario a convertir personas competentes en individuos de desempeño estelar. Esta frase del maestro de la gerencia, Peter Drucker, esta cita,
de su artículo Gestionarse a sí mismo, que fue publicado en la revista Harvard Business Review en enero del 2005, pues hace referencia fidedigna a eso que yo acababa de mencionar hace un momentito. Yo tengo que saber en qué yo soy fuerte, cuáles son mis fortalezas, enfocarme en esas fortalezas para que ese buen desempeño se pueda convertir en excelencia. Y lo mismo, yo tengo que tener ese ojo crítico también para saber y para poder identificar en qué es bueno mi compañero, en qué mi compañero me puede complementar a mí, en qué mi compañero o mi colaborador me puede sumar, me puede complementar, cuáles son las fortalezas que todos nosotros como equipo podemos desplegar y aportar a la mesa, aportar al trabajo en equipo para que se puedan lograr mejores resultados. ¿Por dónde empezar? Porque hasta ahora yo creo que me dicen por aquí en el chat que está todo claro. Aparentemente quedó todo claro acerca de lo que es la autogestión, la importancia de la autogestión, cómo la autogestión puede percibirse o enfocarse desde diferentes aristas, desde la parte laboral, la parte psicológica, la parte ética, la parte espiritual. Pero ¿cómo aterrizamos eso? ¿Cómo yo aterrizo esa necesidad y esa conciencia de yo tener una autogestión y lograr resultados más elevados en mi vida? ¿Cómo yo aterrizo eso a la práctica? Lo primero es que la planificación es el inicio. Ese es el primer punto. Y es uno de los pilares que vimos hace un momentito de la administración. O sea, la planificación es el primer punto. El que no sabe para dónde va, ya llegó. Y hay muchísima gente que se queda en ese limbo permanente, ¿no? Y tú lo ves insatisfecho, pero tú le preguntas qué te pasa. No, aquí lo mismo. ¿Pero qué tú quieres? No, no sé. Pero dime, ¿qué te gustaría? No, yo quiero algo diferente, yo quiero un cambio, pero no te pasan de esa sensación, de ese muchas veces inconformidad, no te pasan de esa inconformidad a un pensamiento definido, a una conciencia de criterio. Entonces, para yo autogestionarme de una mejor manera, la planificación es el inicio. Y el segundo paso, yo tengo que ubicar los recursos adecuados, adaptarse y ajustar en la medida que se pone en práctica y finalmente decidir cuándo dejar de impulsar. Me voy a detener aquí un momentico. Hay que ubicar los recursos adecuados. Ya dijimos ahorita que puede sonar simple decir que, ok, yo voy por más. Esa es otra frase muy famosa en el mundo del crecimiento. Vamos por más, pero ¿qué es ir por más para mí? ¿Un nuevo curso? ¿Un nuevo idioma? ¿Una nueva adquisición material? ¿Qué significa para mí ir por más? ¿Qué yo tengo que ajustar en mi vida, en mi trabajo, en mi dinámica, para yo poder poner en práctica eso que yo quiero? Para yo poder ir dando los pasos para yo integrar eso que yo quiero a mi vida. Y finalmente, hay situaciones donde tú debes de decidir cuándo hay que dejar de impulsar. Yo soy una gran abanderada de la perseverancia. Yo creo que en sentido general la gente renuncia muy fácil, se vence como que muchas veces hasta antes de iniciar. No tienen a veces ni siquiera la valentía, la entereza, les falta la motivación de dar ese primer paso. Pero una cosa es que nosotros seamos perseverantes y otra cosa es que caigamos en una terquedad extrema que al final también te dañe. Hay un momento en la vida donde tú tienes que replantearte si vale la pena esa meta que tú hace 2, 3, 4, 5 años tú veías como muy importante para ti, que a lo mejor todavía no la has logrado, que pudieras estar pagando un precio alto por eso. Tú te tienes que hacer ese ejercicio consciente y calmado de decidir y analizar previamente si todavía tú quieres seguir luchando por esa meta, si todavía tú quieres seguir invirtiendo tiempo, recursos y energía en esa meta, si esa meta significa lo mismo para ti, porque los seres humanos evolucionamos, puede que lo que yo quisiera hace 10 años, desde otro nivel de conciencia, desde otra realidad, no sea lo mismo que yo quiero ahora. Si la respuesta es sí, si eso sigue siendo igual de relevante para mí, si sigue teniendo el mismo significado, el mismo nivel de importancia, pues adelante. Pero si ya no es el caso, si ya eso a mí no me mueve de la misma manera, si yo siento que el precio que pudiera estar pagando
por un logro en particular es muy alto, bueno, pues ahí hay una oportunidad también de yo redefinir ciertas metas. O sea, no se trata tampoco de insistir indiscriminadamente. Cuando hacemos una mirada desde el autoconocimiento, lo primero que yo tengo es que identificar el punto de partida. ¿Dónde yo me encuentro en este momento? Para eso que yo quiero alcanzar. Y esto aplica, señores, para todo. Dice por aquí un mensaje, hay personas que se resisten a lanzarse a lo desconocido por miedo y dejan de crecer sin siquiera intentarlo. Sí, lamentablemente hay mucha gente, yo diría que muchas personas se quedan rezagados y no dan ese paso. Sin embargo, señores, a propósito de este comentario, veo aquí, hay que ser perseverantes, consistentes para lograr nuestras metas. Gracias, Marlene, por tocar esa parte de dejar de desistir en ciertas situaciones. Sí, no se trata de inmolarnos. Yo no creo en eso tampoco. Yo creo que hay momentos donde tú tienes que replantearte si esa vida que tú diseñaste cuando tú tenías 18, 20, 21 años y ahora tú tienes 40, si eso sigue significando lo mismo para ti. Y fíjense, señores, que muchas de las decisiones más trascendentales de nuestra vida nosotros la tomamos a una edad súper temprana. Cuando tú sales del colegio con 17 años, 18 años y tú te enfrentas a una decisión de estudiar una carrera universitaria porque te gustó, porque tu padre estudió eso, porque te dijeron que ahí hay dinero, porque a lo mejor tú viste a alguien en la televisión que estudió eso, por cualquier razón, pero muchas veces sin un conocimiento de causa real, sin un conocimiento, sin contexto, sin detalles de cómo es eventualmente la vida de una persona en esa profesión. Tú decides eso a los 18 años, 17, 18, 19 años, y a lo mejor ya esa carrera a ti no te llena. Y lo mismo aplica a muchísimas otras decisiones que tomamos a una edad muy temprana y que si hoy un muchachito de la misma edad viniera a darme recomendaciones, puede que desde la amabilidad yo lo escuche, claro que sí. Yo puedo escuchar a cualquier persona, pero lo más probable es que si un joven de 17, 18 años viene a darte una recomendación y a decirte, mira, tú deberías dejar ese trabajo por tal o cual cosa, o tú deberías hacer una maestría en tal o cual área, aunque tú lo escuches de una manera humilde y con apertura de pensamiento, probablemente tú tomarías con pinzas esas recomendaciones porque tú asumirías que una persona de 18, 19, 20 años no tiene la suficiente madurez. Pero volviendo a un comentario aquí anterior de que hay que lanzarse, yo creo mucho en el equilibrio, señores. Creo en la perseverancia, creo en el equilibrio, que seamos valientes, que tomemos la decisión de autogestionar nuestros recursos, nuestros talentos y nuestras emociones e ir por esos logros que nosotros queremos alcanzar. No quiere tampoco decir que yo me tengo que lanzar al vacío. Yo me puedo preparar, yo puedo investigar, yo puedo dar primeros pasos, yo puedo, en cualquier área de mi vida, yo puedo ir dando pininos. Yo creo mucho también en empezar poco a poco, de tal manera que yo pueda ir ajustando en el camino esa inversión de tiempo, recursos y energía que yo estoy haciendo en esa nueva meta. También ese es un tema con el que hay que tener cuidado porque en las redes, en los medios de comunicación, tuve muchísimas historias grandilocuentes, ¿no? De que yo vendí todo y me lancé. Yo renuncié y no tenía nada y me lancé y me fue bien. Maravilloso al que le fue bien, pero eso no deja de ser una excepción y no es la única forma de hacer las cosas bien. Así que ni podemos caer en una parálisis por análisis de yo quedarme estancada porque le estoy dando mente a todo, porque estoy preocupada por lo que va a pensar la gente o por si me va a ir bien o me va a ir mal. Eso es un extremo, el yo no tomar acción, y otro extremo que tampoco es recomendable es el yo lanzarme sin un plan B, sin los recursos necesarios y sin un conocimiento, al menos general, de ese objetivo, de esa área a la cual pues yo quiero tener algún tipo de participación o incidencia. Entonces, retomando este concepto de mirada desde el autoconocimiento, identificar el punto de partida, comparar mis expectativas versus mis resultados, dónde yo estoy en este momento, cuáles son mis expectativas,
qué yo quisiera alcanzar, esto aplica a cualquier área, versus cuáles han sido mis resultados hasta el momento. Y volviendo a ese tema del equilibrio, no podemos caer en una sobreexigencia, porque hay personas que son extremadamente críticas, que nunca están conformes con nada, que logran algo y ellos mismos se demeritan. No, pero que en realidad eso fue por tal o cual cosa. Tú lo felicitas por un logro. No, pero eso fue que me ayudaron, eso fue que ya eso estaba hecho, yo nada más le arreglé una cosita. O sea, no podemos caer en una autocrítica excesiva, pero tampoco en el romantizar el estancamiento. Porque al final la vida se mide por resultados. O sea, si tú tienes la vida entera diciendo que tú quieres tal o cual cosa y poniendo esa meta todos los años, al inicio del año, en tus metas, en tus ejercicios, en tus resoluciones de año nuevo, y año tras año tú sigues con la misma meta sin dar los pasos que te van a llevar a eso, pues ahí hay un análisis de resultados que te está diciendo que hay algo que hay que ajustar. Porque o tú no cuentas con los recursos suficientes o tú no estás dando los pasos que se requieren para lograr esa meta, o realmente esa meta tú crees y dices que la quieres, pero no estás comprometido con eso. Lo que no se mide, como yo decía hace un momentito, lo que no se mide no progresa y tampoco se gestiona. Tenemos otros comentarios por aquí. El miedo es nuestro peor enemigo, así es. Hay que tener metas y ser positivos en los logros. Nosotros mismos somos nuestros peores enemigos cuando no creemos en nosotros mismos. El miedo viene de lo desconocido, así es. No está mal tener miedo, lo que no nos puede paralizar. El miedo nos hace estudiar el campo a donde nos vamos a lanzar. Metas sin acción nunca se logrará. Excelente. Efectivamente, mientras más desconocimiento yo tengo sobre algo que pudiera parecer simple, hay personas que tú le dices, mira, yo quiero que tú me representes en esa reunión. Y yo voy a ir yo sola. Y usted me va a poner a mí. Y yo, sí, tú. Entonces, mientras más desconocimiento yo tenga de algo, pues evidentemente que lo voy a ver como algo muy grande. Pero por eso nosotros tenemos que prepararnos, que documentarnos. Y aunque prepararse y documentarse suena como algo complejo, cada día es más fácil, señores, y sobre todo en esta institución, que tenemos tanta información, que hay una política para todo, que hay una biblioteca virtual, que tenemos muchísimos materiales didácticos. O sea, prácticamente cualquier proceso, cualquier contenido que tú necesites ligado al área de trabajo, y prácticamente eso aplica a todo actualmente, porque lo que en el pasado tú tenías que tomar una capacitación especializada para tú entrar en contacto con un conocimiento, hoy tú perfectamente lo puedes hacer buscando un material gratuito en YouTube. O a lo mejor pagando una capacitación de bajo costo. O sea, vivimos en una época donde las alternativas de conocimiento y de capacitación están completamente accesibles y democratizadas. Entonces, si lo que yo quiero, yo lo dejo en ese plano de lo abstracto, ¿no? Porque yo quiero mejorar, porque yo quiero que me vaya mejor, porque yo quiero ser una mejor persona. ¿Cómo yo mido eso? O sea, yo tengo que, de manera específica, establecer qué es que a mí me vaya mejor. O sea, cuándo yo voy a sentir que a mí me está yendo mejor, que yo estoy teniendo mejores resultados, ya sea cumplir los indicadores. Hay áreas de trabajo que tienen indicadores muy específicos, que tienen que concluir X cantidad de expedientes o de procesos. O sea, hay puestos de trabajo que esos indicadores, que esas metas están muy establecidas y muy claras. No es el caso de todo el mundo. Puede que ya a niveles un poco más de supervisión, donde ya entra una parte más estratégica, de mayor liderazgo, puede que nosotros tengamos que ponernos nuestros propios estándares para nosotros poder medir el progreso y medir nuestra autogestión. Sumamente importante en ese sentido es yo conocer mi personalidad. Para yo conocer mi perfil, yo tengo que conocer mi personalidad, mis fortalezas, mis debilidades, lo que a mí me detona, lo que a mí me molesta, lo que a mí me llena de energía. Porque en la medida que yo me conozco, pues yo voy a poder tener una mejor gestión. Si yo sé que de pronto dormir mal es algo que a mí me afecta, hay personas que se ponen de muy mal humor cuando tienen hambre, cuando están bajo presión,
Puede que el hambre y el sueño en sentido general nos afecte a todos, pero a alguna persona como que un poquito más, como que eso es un poquito más visible. Entonces, si yo identifico que hay un tema en particular que a mí me afecta y que eso pudiera tener un impacto en mi trabajo, pues es importante que yo haga conciencia de eso y en la medida de lo posible, pues yo mitigar el impacto negativo que eso puede tener y también aprovechar el impacto positivo. O sea, ¿qué me da mi energía? Si yo estoy atravesando ahora mismo un proceso muy demandante a nivel laboral, si hay mucha exigencia, si yo estoy involucrada en medio de un proyecto, de una semana que me exige mucho, ¿qué me da mi energía? ¿Tengo que dormir más esta semana? A lo mejor tomarme un café con una amiga, caminar en un parque, ir al gimnasio, distraerme, ver una película, ver un par de episodios que me gustan en una serie. O sea, yo tengo que identificar qué me drena, pero también qué me nutre, para yo poder tener una mejor gestión de mi personalidad y de mis emociones. Otro punto importante, mi estilo de aprendizaje. No todos aprendemos igual. Hay personas que aprenden haciendo, involucrándose en la tarea misma. Hay otras personas que aprendemos leyendo, escribiendo. Hay personas que ustedes la ven tomando notas y que ese ejercicio de poner por escrito en una libreta los apuntes de una reunión, de una capacitación, le permite integrar ese aprendizaje. Hay personas que aprenden enseñando increíblemente, que aprenden hablando. Como yo hablo hasta por los poros, o sea, a mí me funciona muchísimo el hablar. O sea, hay momentos que yo estoy compartiendo algo con una amiga, si es a nivel personal, con un familiar, o estoy en una reunión de trabajo, y en el momento que yo empiezo a abordar un tema, es como si yo viera todo más claro, pero esos son estilos de aprendizaje. O sea, en el mismo ejercicio propio de la conversación, que es un proceso cognitivo, porque el lenguaje es un proceso cognitivo, a mí me ayuda muchísimo a yo poder entender y yo poder integrar ciertos comportamientos, pero todos aprendemos de manera diferente. Entonces, en la medida que yo identifico cómo yo aprendo, pues eso también a mí me va a ayudar a yo gestionarme mejor en el ambiente laboral. No compararme con el compañero que a lo mejor capta algo más rápido, que tal vez entró en contacto más fácil con una herramienta tecnológica, hay un nuevo programa y esa persona rápidamente captó todo lo que necesita aprender. Puede que otros necesitemos un poquito más de tiempo y acompañamiento, y está bien, eso no tiene nada de malo. Por eso hablábamos de que hay fortalezas y hay debilidades, que todos la tenemos, pero tenemos que ser conscientes. Lo importante es identificar, nos dice aquí otro de los compañeros, el punto de partida, obliga a ser honesto con uno mismo. Muchas personas quieren cambiar o mejorar sin tener claro dónde están realmente, y eso suele generar frustración. Así mismo es. Tenemos que ser conscientes desde la benevolencia. O sea, yo tengo que ser clara, consciente de dónde yo estoy parada, pero no para criticarme, no para sentirme mal, no para autoflagelarme, porque mucha gente puede caer también en ese extremo de, mira, yo estoy aquí, me siento estancada, a lo mejor no se me está tomando en cuenta para tal cosa. No se trata de yo ver eso como un ejercicio de autocrítica, sino de autoconciencia para yo dar los pasos desde una visión realista, porque ser realista no tiene nada de malo. Una cosa es ser realista y otra cosa muy diferente es derrotista. Son dos cosas completamente diferentes. También yo debo de conocer mi estilo de gerencia. Hay personas que son muy orientados a las tareas, hay otras personas que son más orientadas a los logros, otras personas son más orientadas a las personas. Entonces, yo tengo que conocer mi estilo de gerencia, porque si yo soy muy orientada a la gente y yo soy muy buena motivando, mis colaboradores me quieren, me apoyan, pudiera darse el caso, y esto no lo afirmo de manera absoluta, pero pudiera darse el caso de que a lo mejor yo me caiga en algunos elementos más estructurados. Mientras yo estoy en un ambiente tal vez un poquito relajado, muy motivado, muy feliz, yo pudiera estar descuidando ciertos elementos que también son importantes para el estilo de liderazgo. Yo espero que esta partecita aquí quede clara.
de que hay momentos donde yo tengo que no solo hacer ese autoanálisis, sino reajustar mi estilo de liderazgo, mi estilo de gerencia, y eso no siempre es fácil, señores. Cuando una persona es muy orientada al resultado y es un líder que tiene un estilo muy estructurado, a veces no es el más empático con las personas, no es el más empático con el colaborador. Entonces, aquí también tiene que haber un equilibrio. Ni me voy al extremo de ser la más condescendiente, de ser la más empática, al punto de descuidar los resultados, pero tampoco me enfoco tanto en el resultado que yo maltrate a mi personal. Entonces, dependiendo de la realidad propia, de mi dinámica de trabajo y del momento que estemos viviendo, pues es válido que nosotros también podamos hacer ese autoanálisis y ajustar qué destreza en un momento determinado yo tengo que suavizar o que yo tengo que fortalecer en mi estilo de gerencia. Aquí tenemos una imagen de una rueda de la vida. Es una herramienta que ya hemos abordado en otros talleres. Yo espero que aquí haya compañeros recurrentes en mis talleres. Si me comparten, por favor, quién ha hecho este ejercicio de la rueda de la vida. Alguien que me escriba quién ha hecho este ejercicio. Dice Niurka Cuello que yo. Tiene que ver con la coherencia, tener la certeza y la seguridad de lo que se quiere. Bueno, la rueda de la vida es una herramienta que nos ayuda a tener un primer acercamiento con cómo yo voy en cada área de mi vida. Sobre todo, qué tan equilibrada es mi vida en sus diferentes áreas. Yo les invito a que ustedes ya en casa, más despacio, hagan este ejercicio adaptado a sus áreas. Aquí alguien me dice, excelente, mucho que ver con el equilibrio, todos los aspectos de la vida, perfecto. Entonces, fíjense que en esta imagen que tenemos en pantalla tenemos amigos, salud, dinero, amor, familia, profesión, ocio y desarrollo personal. Entonces, la idea es que tomemos un círculo, lo dividamos en pedacitos, en triangulitos, como si fueran pedazos de pizza. A cada uno de esos triángulos le asignemos una categoría de un área de mi vida. Esto tiene que estar personalizado, porque si bien hay áreas que son importantes para todo el mundo, como la salud y el dinero, o sea, no hay nadie que pueda prescindir de la salud, no hay nadie que pueda sobrevivir sin dinero, ni aunque se vaya a la selva más remota, porque si usted sueña con irse a la selva amazónica, tiene que llegar en avión primero y después coger un barco y eventualmente llevar alimentos para sobrevivir en lo que unos indígenas lo llevan a la selva. O sea, el dinero es imprescindible, pero puede que haya otras áreas que no apliquen a todo el mundo. Hay personas que tienen un ministerio, que tienen una vida comunitaria muy activa, que están involucrados en una ONG, que están involucrados en una junta de vecinos, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de la familia, a mí me gusta dividir esa categoría, porque para mí mis hijos tienen una categoría aparte, mi familia extendida tiene una categoría aparte, así que la pareja puede tener una categoría aparte. O sea que es importante que ustedes personalicen la herramienta e incluyan todas las áreas importantes en su vida. Luego le van a marcar un numerito del 1 al 10, de acuerdo a las circunferencias, de cómo usted entiende que va en esa área. ¿Cómo yo estoy en salud? Ah, bueno, mi salud es excelente, pues yo tengo un 10, porque no me duele ni una uña. Si yo entiendo que mi salud es excelente y yo le estoy dando el cuidado y el seguimiento adecuado a mi salud, pues le vamos a dar un 10. Pero si en otra área yo tengo un 5, un 6, un 7, pues yo voy a poner lo que yo considere. Luego voy a unir esos puntos para ver cómo yo voy en cada área y qué tan equilibrada está mi rueda. Si bien hay áreas que son más importantes que otras, yo debería de disfrutar de cierto equilibrio. Entonces, esta herramienta es súper interesante porque de manera visual nos da un acercamiento para ver cómo vamos, porque no siempre somos conscientes. Muchas veces decimos que queremos algo. Mira, yo este año quiero invertir en mi crecimiento, este año yo me voy a poner para mí, este año yo voy a socializar más, este año yo voy a compartir más con mis amigos, o yo le voy a dedicar más tiempo a mis hijos,
Pero cuando hago ese ejercicio de introspección, me doy cuenta de que a lo mejor yo tengo un 4 o un 3 porque yo tengo un año que no me junto con mis amigas. Entonces, esto nos da un primer acercamiento para ver qué tan alineada están mis acciones y mi estilo de vida a lo que es importante para mí. 5 ámbitos en los cuales enfocarnos a nivel de lo que es la autogestión. Establecimiento de metas, por supuesto, gestión del tiempo, gerencia y liderazgo, inteligencia emocional, orden y organización. La autogestión usted la puede aplicar a todo, a lo que sea, pero aquí tenemos 5 áreas importantes en las cuales nosotros, para obtener mejores y mayores resultados, podemos aplicar la autogestión. Establecimiento de metas, gestión del tiempo, gerencia y liderazgo, inteligencia emocional, orden y organización. A nivel de lo que es el establecimiento de metas, las metas, para yo poderlas alcanzar, tienen que estar alineadas con mis propios valores y mis propias prioridades. Hemos tenido aquí anteriormente talleres de metas, webinarios que giran en torno al tema de las metas. No todas las metas están alineadas con mis valores, porque a lo mejor yo me dejo llevar de cierta presión, porque mi mamá me ha dicho que yo debo de lograr tal o cual cosa, o a lo mejor un hermano mío, un cuñado mío se compró un carro, se compró una villa, se compró tal o cual cosa, y yo me dejé arrastrar un poquito de esa presión. Entonces, ahí hay que hacer ese trabajo también de reflexión para ver, sobre todo en esas metas que no alcanzamos, porque esas metas que dan más trabajo lograr, aún teniendo nosotros los recursos, muchas veces es porque no están alineadas con nuestros verdaderos valores y prioridades, porque esa meta realmente no es mía, porque esa meta es de mis padres, es de mi pareja, es de mi grupo de amigos, es de la sociedad, pero probablemente no es mía. Porque cuando algo de verdad nos mueve, cuando algo de verdad tú sientes ese deseo intenso, tú tomas acción. Pero cuando esa meta tú dices que sí, que tú quieres, pero en realidad terminas gastando el dinero en otra cosa, no terminas de inscribirte en esa maestría, no terminas de dar ese paso, puede que haya ahí una incongruencia entre lo que tú dices que quieres y lo que realmente tú quieres. Las metas, para poderse lograr de manera más probable y más efectiva, deben de ser específicas y mensurables de acuerdo a lo que se llama la filosofía SMART, por las siglas en inglés, de specific, mensurables, alcanzables, relevantes y temporal. Una meta debe de ser específica, debe de ser clara y consciente. O sea, yo no puedo decir, yo quiero ser mejor, yo quiero verme más linda, pero ¿qué verme más linda? Porque puede que para una persona verse más linda signifique un nuevo guardarropa, signifique hacer un curso de automaquillaje, y para otra verse más linda pudiera ser hacerse una cirugía plástica o comprarse unas extensiones o adelgazar 20 libras. Entonces, ¿qué es verte más linda para ti? Entonces, la meta tiene que ser específica, tiene que ser medible para yo poder cuantificarla y evaluar mi cumplimiento. Ok, yo quiero un curso de automaquillaje, yo quiero un curso de imagen. ¿Dónde lo voy a hacer ese curso y cuándo? ¿Y cuánto me cuesta? Debe de ser alcanzable. Bueno, resulta que yo quiero una cirugía plástica, pero cuesta $10,000, $14,000 para yo pagársela a un buen cirujano, y a lo mejor yo ahora mismo no tengo ese dinero. Pues vamos a empezar con un tratamiento más accesible, o vamos mientras tanto, en lo que yo reúno ese dinero, a yo ir cuidando mi alimentación, a yo ir haciendo ejercicios, a yo buscar una alternativa que esté a mi alcance en este momento. Y aquí hay otra oportunidad de aterrizaje importante. Si hay algo que por cualquier razón en este momento no está a mi alcance, eso no quiere decir que yo tenga que sacarlo para siempre de mi estructura o de mi proyecto. No, yo no tengo que sacarlo para siempre, pero sí puedo ponerlo mentalmente en una categoría que no me frustre en este momento. Porque cuando nosotros llenamos nuestra lista de metas de 30 cosas que compiten entre sí, porque este año tú quieres comprarte el apartamento, comprar el carro nuevo, tú quieres irte a Disney con los niños, tú quieres hacer la cirugía plástica, lo mereces todo, maravilloso, pero probablemente no haya ni el tiempo, ni los recursos, ni las posibilidades para hacerlo todo al mismo tiempo. Entonces, ahí tenemos que priorizar. Entonces, si la prioridad este año
es el carro o es la casa, eso lo decide cada quien, pues no generemos ruido poniendo el viaje a Disney. Vamos a dejar el viaje a Disney para más adelante. Vamos a analizar en diciembre, en enero, si es factible ponerlo dentro del proyecto del año que viene. Eso no quiere decir que no va a suceder, pero es un tema de ir alineando nuestras metas con nuestros recursos y nuestro momento actual. Y la meta tiene que tener un tiempo definido, porque cuando yo no le pongo un tiempo, cuando yo no digo en 1 año, en 2 años, en 3 años, yo voy a terminar de pagar la hipoteca, eso es un anhelo, no, porque algún día a mí me gustaría, ay, porque algún día yo sueño con ir a Europa. Eso es un anhelo, eso es un sueño que es muy válido. Y hay sueños, señores, que se pueden cumplir. Hay gente que se sacó un viaje y se le dio su sueño de conocer tal o cual país. Hay gente que se saca un carro. Esas son cosas que pasan, pero eso no es una meta. O sea, si eso no es específico y no tiene una fecha en la cual yo voy a lograr, eso es un anhelo. Eso es un sueño, un ideal, pero no es una meta como tal. Se puede lograr mucho, pero no todo al mismo tiempo, dice Diana Batista por aquí. En cuanto a gestión del tiempo, hay una frase que me encanta que dice que donde está tu tiempo, y agregamos aquí también tu dinero, también está tu corazón. Aquí hay otro termómetro súper importante. ¿Cuántas veces decimos que nos importa algo, pero no sacamos el tiempo para eso? No, porque mis hijos son lo más importante para mí, pero no le estoy dedicando el tiempo adecuado. No, porque yo quiero enfocarme en mi salud este año. Eso es una prioridad para mí. Mis padres, mi mamá es una prioridad para mí, pero tengo 3 meses que no la visito y 1 mes que no la llamo. O hace 2 años que no me hago un Papá Nicolaos. Entonces, mi tiempo, la inversión de tiempo que yo estoy haciendo, no está siendo coherente con lo que yo digo que es importante para mí. Debo de identificar y eliminar cuáles son esos distractores y ladrones de tiempo. Ah, no, porque yo quiero leer más este año, o yo quiero dedicarle más tiempo a mis hijos, pero resulta que yo llego a mi casa y me la paso viendo Netflix, que no tiene nada de malo, que ver Netflix puede ser un tiempo de calidad, un tiempo de relajación, pero siempre y cuando ese tiempo esté alineado con tus prioridades. Si tú dices que para ti es importante terminar esa tesis o seguir estudiando, concluir una tesis, ponerte a estudiar un nuevo idioma, terminar un proyecto personal y tú dedicas tu tiempo a escucharle drama a tu mejor amiga, pues eso no está siendo muy coherente. Tenemos que priorizar las acciones que son más importantes para nosotros, utilizar las herramientas adecuadas, porque lo que yo dejo en mi mente es fácil de que yo lo olvide. Es difícil yo tener una buena gestión del tiempo si yo todo lo dejo a la mente, ¿no? Porque yo sé lo que yo tengo que hacer, ok. Tú sabes lo que tú tienes que hacer, pero mientras más complejas sean las tareas que tú estés abordando, más necesario será que nos auxiliemos de herramientas como una agenda, un organizador, el Outlook, para yo poder tener de una manera más clara, más medible y más eficiente todo lo que yo debo de gestionar en términos de tiempo. Y muy importante recordar que el autocuidado es la base de la energía. Yo tengo que cuidarme, yo tengo que sacar tiempo para mí, yo tengo que descansar lo suficiente, yo tengo que alimentarme bien, yo tengo que hacer espacio de ocio, yo tengo que identificar, como decía hace un momentito, cuáles son esas cosas que a mí me nutren, cuáles son incluso esas personas vitaminas, como hay una autora por ahí, Marian Rojas Estapé, que tiene un libro con el mismo título, Personas Vitaminas. Hay personas que tú la llamas y te levantan el ánimo. Y asimismo hay actividades que tú sales y vas a la playa o ves una película que te gusta. A algunas personas le produce ese efecto la jardinería o cualquier otro hobby. Entonces yo tengo que identificar qué me nutre, porque en la medida que yo saco tiempo para el autocuidado, en esa misma medida mi energía va a aumentar y yo voy a poder utilizar esa energía en productividad. Pero también pasa lo opuesto. Si yo solo me quedo en productividad, productividad, productividad y no afilo la sierra, que es un principio de Stephen Covey, al final lo que me voy es a desgastar. A nivel de gerencia y liderazgo, yo tengo que conocerme a mí mismo y a mis colaboradores, desarrollar habilidades de comunicación, desaprender viejos estilos de liderazgo. No, porque yo tenía un jefe que era súper estricto, que le abrí una boca a los colaboradores y todo el mundo cumplía, sí, pero
estamos en otros tiempos. Ya realmente las cosas no son eventualmente como antes. Entonces muchas veces nos quedamos enganchados. En el antes las cosas se hacían de tal o cual forma. Y hacemos mucha resistencia a integrar nuevos estilos de liderazgo que pueden ser más positivos. Debo demostrarme centrado, centrada y confiada en mi ambiente laboral, mantener una actitud de humildad conmigo misma, no creer que yo todo me lo sé, que yo estoy por encima de todo, que yo me lo sé todo, que a mí nadie me puede dar una retroalimentación. Hay gente ñoña, hay gente susceptible que no se le puede decir nada, ni siquiera de buena manera, porque fácilmente le amargaste el día. Entonces yo tengo que tener una actitud de humildad y de receptividad al aprendizaje y desarrollar un estilo de liderazgo transformacional. La verdad que nada más en este slide pudiéramos detenernos una hora entera, pero como ya el tiempo apremia y me he tomado un poquito más de lo estipulado, estoy avanzando con este contenido. Inteligencia emocional es otra herramienta súper importante para la autogestión. Cultivar las 5 cualidades de la inteligencia emocional, que son la autoconciencia, lo que hablábamos hace un momentito, conocerme, saber qué me detona, qué me nutre, cuáles son esas áreas de fortaleza, el autocontrol o la autorregulación. Una persona que por cualquier mínima cosita explota, ya sea desde la ira o desde la tristeza, va a ser muy difícil que pueda avanzar y que pueda crecer profesionalmente. De hecho, hay personas que son descartadas para ciertas posiciones porque, óyeme, porque por cualquier cosita colapsan. Entonces, no es que no nos afecten, porque somos seres humanos y no estamos llamados a ser máquinas. Pero yo tengo que tener esa capacidad de autorregularme, que cuando yo estoy bajo estrés, pues fuera de aquí, yo voy a buscar esas actividades que hablábamos hace un momentito, yo voy a hacer esos espacios de conexión con el bienestar para yo calmarme, para yo autorregularme y que los diferentes estresores que puedan haber en mi vida y en la vida de todos y cada uno de los que estamos conectados aquí no me afecten en el espacio laboral. Yo tengo que tener la capacidad de ser empática con los demás, de poder ponerme en la posición de otras personas, de poder entender que la realidad de la otra persona no necesariamente es la mía y viceversa. Tengo que tener habilidades sociales. No se trata solamente de que yo soy muy bueno en habilidades técnicas, de que yo soy muy buena en lo que yo hago, porque si yo no soy capaz de socializar con otras personas, de poder trabajar en equipo, de poder conectar con otras personas, eso también va a limitar mi radio de acción y mis oportunidades de crecimiento. Y señores, la automotivación. Yo creo que después del autocontrol, si pudiéramos escoger solamente 2 cualidades de las 5, que las 5 son importantes, la automotivación es fundamental, porque en la medida que nosotros vamos avanzando en la vida, hay etapas en la vida donde tú te quedas solo, donde tú te quedas sin nadie que venga a decirte, wow, lo hiciste muy bien, un aplauso. Y nos toca a nosotros mismos ser nuestro propio cheerleader. O sea, nos toca a nosotros mismos darnos nuestra propia fuente de validación y de motivación. Entonces, si yo dependo de que venga otra persona a decirme, mira, levántate, que tú eres buena, que tú lo vas a hacer bien. Si yo me quedo esperando que venga una gente a aplaudirme, yo no voy a tener la energía y la motivación para seguir adelante, para sacar adelante ese proyecto, para enfrentar ese nuevo reto. Entonces, la validación y la motivación tiene que venir primero de mí. Y yo no me debo de quedar esperando que necesariamente venga de los demás. Tenemos que mantener un equilibrio sano porque todo en exceso también tiene sus consecuencias. Una persona que tenga un exceso de autoconciencia puede convertirse en una persona muy crítica. Una persona con demasiada autorregulación puede ser muy rígida. Una persona con exceso de empatía puede que pierda de vista el tema de los resultados. O sea, si yo me inclino demasiado a la empatía, pues yo puedo perder de vista de que esto es un espacio laboral y que venimos aquí a trabajar y a producir resultados. Una cosa es que yo te entienda que tú estás enfermo, que tú tienes un niño chiquito, que tu esposa está embarazada, pero tenemos responsabilidades. Entonces, una persona con demasiadas habilidades sociales que no lo pueda controlar, pues también pudiera en un momento determinado
perder la perspectiva de que esto no es un salón de fiesta, de que esto no es un cumpleaños, esto es una oficina. Y un exceso de motivación también me puede llevar a cometer imprudencias. Porque como yo decía hace un momentito, no se trata de yo lanzarme por lanzarme. Sí, yo tengo que motivarme, pero hay actividades y hay decisiones que tienen que estar respaldadas por contenido, por recursos y por cierto aval. A nivel de orden y organización, yo tengo que asumir el orden como un concepto holístico. El orden aplica a todos los escenarios, no solo se trata de orden físico. Mantener mis espacios despejados y armoniosos. Priorizar tareas claves, no perderme en detallitos. Integrar sistemas y rutinas y revisar y ajustar. Eso es sumamente importante, el que yo revise cómo va mi proceso de orden y reajustarlo. Ya estamos terminando, señores, y aquí tenemos 6 recomendaciones. No perder de vista tu visión y tus valores. Valora que otros tengan puntos de vista diferentes. Cuida a los que son objetivos contigo. Que otra persona no siempre me diga lo que yo quiero oír. Eso también tenemos que valorarlo desde la humildad. Tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Mantenerme conectada con mi intuición, delegar pero no soltar, sobre todo, que hay mucha diferencia en esto, delegar pero no soltar, sobre todo aquellos procesos que sean neurálgicos en cada una de nuestras áreas de trabajo. Aquí tenemos una frase de un caricaturista, una frase que me pareció bastante ingeniosa, que dice que la adulación es como una goma de mascar. Disfrútala, pero no te la tragues. Sobre todo, señor, en estos ambientes, tenemos que valorar cuando ese punto de vista objetivo de nuestros compañeros y de nuestros colaboradores llegue en su justa medida. Vive y gestiona tu carrera, tu vida y tu carrera con intención. Asume una visión estratégica, no podemos vivir la vida en piloto automático, tenemos que tener una visión clara de hacia dónde vamos, escoger y adaptar las herramientas que mejor se adapten a mí, no necesariamente lo que funciona para mí funciona para ti, porque incluso pudiéramos estar en áreas laborales completamente diferentes, por lo tanto eso tiene que estar personalizado. Y yo debo de ser el presidente, la presidenta de mi propia vida. Tener un alto sentido de merecimiento, una visión estratégica a largo plazo, saber manejar la incertidumbre, que yo tenga una visión de hacia dónde yo voy, no quiere decir que yo lo controle todo. En la vida vamos a tener que lidiar con el cambio, vamos a tener que lidiar con la incertidumbre, con cosas que están fuera de nuestro control. Y ahí es donde entra también ese papel de la resiliencia y la reinvención. Por último, recordar que tú eres tu mayor y más importante proyecto. Y antes de ser un líder, el éxito es dominarse a sí mismo. Cuando te dominas a ti mismo, a ti misma, puedes liderar a otros. Esta frase es de Jack Welch. Y hasta aquí, señores, este encuentro que espero que haya sido de provecho y de agrado de todos ustedes. Les estaré compartiendo la presentación al equipo de recursos humanos para que puedan revisarla y leerla con un poquito más de detenimiento. Y aprovecho para invitarles, si no lo han hecho, a que me sigan en mis redes sociales, en Instagram marlenihernandez.rd y en X marlenihRD. Así que les agradezco que, como dicen los creadores de contenido, que me regalen su like. Y me gustaría recibir alguna retroalimentación. Me robé unos minutitos, pero traté de ajustarme lo más posible al tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias. Para ir cerrando este valioso encuentro, queremos expresar nuestro agradecimiento a todos ustedes por su participación, en especial a Marlene Hernández por compartir con nosotros sus conocimientos, experiencias y reflexiones que nos van a dar básicamente mucho empuje a seguir viendo cómo podemos desarrollarnos
Esperamos que las ideas y herramientas abordadas les sirvan de impulso para seguir fortaleciendo sus habilidades, poder tomar decisiones con mayor claridad y continuar creciendo tanto a nivel personal como profesional. Si tienen alguna pregunta, este es el momento para que la coloquen en el chat. Veo varias personas con la mano levantada, pero no sé si realmente son preguntas. De igual forma, queremos decirle que en nombre de la gerencia reiteramos nuestro reconocimiento a todas aquellas secretarias y secretarios. Cumplen en su día el próximo domingo 26 y reafirmamos nuestro compromiso para seguir creando espacios de aprendizaje que les permitan continuar tomando las riendas de su propio desarrollo, como decía el título de esta formación. Muchísimas gracias, veo muchos comentarios de agradecimiento. La verdad que yo súper feliz y súper honrada de haber compartido con ustedes este espacio, reiterarles las felicitaciones a todas las secretarias y secretarios de la institución en la víspera de su día y a todos los compañeros que sacaron este espacio, pues muchísimas gracias por su tiempo.